Saludos cordiales mis hermanas y hermanos que se encuentran reproduciendo este video. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pues yo muy bien y espero que ustedes estén mucho mejor. Es un gusto poder saludarlos y estar otra ocasión más con ustedes. Después de tanto tiempo he regresado. Nadie me extrañaba ni nada. ¿Cómo es posible que no me quieran? Pero ya estoy aquí. El presente video tiene como fin ser de utilidad complementar sus comentarios para la parte de Busquemos Perlas Escondidas de la semana del 17 al 23 de febrero. Así que alisten esas notas y demos paso a la primera pregunta que nos dice: ¿en qué sentido Jehová se le apareció a Abraham y se quedó con él? Antes de dar paso a la respuesta de esta pregunta, leamos Génesis capítulo 18, versículo 1 y versículo 22. El versículo 1 nos dice: después Jehová se le apareció a Abraham entre los árboles grandes de Mamre. Era la hora más calurosa del día y Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña. El versículo 22 dice: luego los hombres se marcharon de allí y se dirigieron a Sodoma, pero Jehová se quedó con Abraham. Puesta la pregunta, los versículos leídos pueden dar la impresión de que Abraham vio literalmente a Jehová, pero si seguimos leyendo el relato, vemos que en realidad Abraham fue visitado por ángeles, y él sabía que estos ángeles venían en representación de Jehová, y es por esto que se dirigió a ellos como si en verdad estuviera hablando con él. Como respuesta complementaria podemos decir que algo que hay que tener en cuenta es que un vocero angelical de Dios podía transmitir el mensaje dado exactamente como si se estuviera utilizando un teléfono o radio para transmitir nuestras palabras a otra persona. La segunda pregunta nos dice: ¿por qué se convirtió la esposa de Lot en una columna de sal? Asimismo, al igual que la pregunta anterior, antes de empezar con la respuesta, leamos Génesis capítulo 19, versículo 26. Este nos dice: pero la esposa de Lot iba detrás de él y empezó a mirar atrás. Entonces se convirtió en una columna de sal. La respuesta es que la esposa de Lot se convirtió en una columna de sal por desobediente. Esa pregunta podría quedar así a secas en caso de que un niño vaya a comentar. Mientras tanto, también podemos complementarle que Lot, su esposa y sus hijas no deberían mirar atrás. Sin embargo, la esposa lo hizo. Y todo esto por el apego que tenía por los bienes materiales o por ciertas personas. Y bueno, llegamos a la última pregunta que nos dice: ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas de la lectura bíblica de esta semana? Génesis capítulo 18 versículos 1 y 2 dicen: después Jehová se le apareció a Abraham entre los árboles grandes de Mamre. Era la hora más calurosa del día y Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña. Cuando él levantó la vista, vio que a cierta distancia había 3 hombres de pie.
tan pronto como los vio, salió corriendo desde la entrada de su tienda a recibirlos y entonces se inclinó hacia el suelo. En estos versículos vemos un ejemplo claro de hospitalidad, el de Abraham, puesto y a pesar de no conocer a los hombres ni esperaba su visita, Abraham salió corriendo a su encuentro, incluso también a pesar de que era la hora más calurosa del día. Si seguimos el relato, veremos más detalles y sin duda es un gran ejemplo en donde vemos que la hospitalidad consiste también en mostrar amor a extraños y preocuparse por sus necesidades. En Génesis capítulo 18 versículos del 20 al 32, versículos los cuales no vamos a leer porque es una lectura bastante larga, vemos la paciencia de Dios en acción cuando Abraham le hizo repetidas preguntas sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y aunque Jehová sabía que solo la familia de Lot merecía salvarse, permitió pacientemente que Abraham siguiera preguntándole hasta que comprendiera la magnitud de la misericordia divina. Génesis capítulo 18 versículo 25 dice: «Sería imposible que hicieras eso, que mataras al justo con el malvado. Tú nunca permitirías que los dos acabaran igual. Sería imposible que tú hicieras algo así. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo». En este versículo vemos cómo para Abraham era impensable que Dios actuara de forma torcida, dando muerte a justos y pecadores sin distinción alguna. Esto muestra cómo Abraham demostraba fe en la justicia divina. En la actualidad, no debemos dejar que las inquietudes con respecto a qué personas en concreto sobrevivirán al Armagedón o serán resucitadas, sino que al igual que Abraham, debemos tener confianza absoluta de que nuestro Padre Celestial es bueno, justo y misericordioso. En Génesis capítulo 19, versículos del 30 al 38, versículos que igualmente no lo vamos a leer por ser muy extenso, podemos ver algo impactante, pero así también vemos la franqueza de la Biblia, que para nuestra instrucción no oculta la verdad cuando relata acontecimientos relacionados con personajes bíblicos. En Génesis capítulo 19, versículos del 17 al 22, versículos que no vamos a leer porque son muy extensos, vemos cómo Jehová tiene en cuenta los sentimientos de sus siervos y a menudo está dispuesto a ser flexible para complacerlos. En este relato, Job le suplicó que lo dejara ir a un lugar distinto del que Jehová le había mandado. Y Jehová cedió a sus súplicas, puesto y sabía lo que Lot sentía, y le permitió huir a una ciudad que había pensado destruir. De esta forma, vemos que Jehová no es rígido, sino flexible y razonable. Génesis capítulo 19, versículo 16 dice: «Pero Lot seguía tardándose. Aún así, Jehová le tuvo compasión, y por eso los hombres los tomaron de la mano a él, a su esposa y a sus 2 hijas, y los sacaron de la ciudad». En este versículo notamos un ejemplo de compasión proveniente de Jehová, en donde para salvar a Job y su familia,
hizo que los ángeles que había enviado los tomaran de la mano y los sacaran de la ciudad. Este caso nos enseña que Jehová conoce muy bien las dificultades que enfrentamos sus siervos fieles. Y sí, así es como llegamos al final de este video, hermanas y hermanos. Espero y las respuestas sirvan de complemento para sus comentarios. Yo soy Lucas y nos vemos en un próximo video.